caso que me consta ha sido el de una sobrina mía. Una sobrina que desapareció, es decir, fue detenida por un grupo desconocido desde su tarea de catequista en el barrio obrero cercano a Buenos Aires. Enterado por los padres de lo que había ocurrido, me moví por todas partes posibles. Toqué todos los resortes que podía tocar. En ninguna parte recibí ninguna información. Puedo hacer el detalle, puedo decir que llamé por teléfono al Ministerio de Marina, hablé en el orden de ejército con el Cuerpo 1 de Palermo, es decir, me moví como puede moverse un ser humano y además un tío de la desaparecida. Bueno, señor juez, por supuesto, nuestro gremio sufrió algunas bajas, naturalmente, varios de ellos amigos míos. Puedo mencionar el caso de Rafael Perrota, muy amigo mío. Puedo mencionar el caso de Julián Delgado, Horacio Agulla, todos muy amigos míos. Estuve detenido de 1976 desde el mes de marzo, del propio 24 de marzo hasta el 18 de noviembre. En principio en una situación irregular y a partir, creo, esto no tengo las precisiones, a partir de mayo o junio he sido detenido a disposición del Poder Ejecutivo. En Puesto Vasco, cada vez que me sacaban para ir al baño o para interrogarme o para afeitarme, había un policía que me golpeaba muchísimo. Y un día, en un diálogo con alguien que estaba dispuesto a dialogar, le pregunté por qué me golpeaba tanto. Me dice, bueno, me dice en tono amable, mira, hay cosas que hay que entender. Vos sabés, no le gustan los judíos. Cuando ve a un judío lo golpea. Ahora, lo terrible de esto no es que el policía golpeara a judíos. Lo terrible es que el estado de ánimo colectivo es de que a un judío se lo puede golpear y que eso hay que entenderlo como una de las cosas de la naturaleza y de la realidad. Era bastante alucinante todo eso. El lugar donde estuve secuestrado era el campo que hoy se conoce como Vesubio. En aquel momento lo llamaban Empresa Vesubio. Está ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura. Soy bastante golpeada y me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Luego de un rato, no sé, para mí fue mucho, me ataron de pies y de manos y me pasaron electricidad por los genitales. Fuimos llevados a un lugar que después supe que era el banco, o conocido como el banco, porque ese nombre era el que se usaba habitualmente allí adentro. Fui desnudado, golpeado, atado y sometido a torturas con picana eléctrica durante toda la tarde, toda la noche y parte del día siguiente. Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado. Luego me hacen pasar a una sala, me sientan a una mesa y la misma voz del señor que conducía aparentemente el procedimiento de los que llegaron a mi casa me empieza a interrogar sobre mis actividades, sobre mi militancia estudiantil, qué es lo que había hecho en el colegio, si había formado parte del centro de estudiantes, cuáles eran las personas que yo conocía. Y constantemente, mientras él me iba hablando, atrás tenía alguien que me aplaudía las orejas constantemente, ¿no? Bueno, contesto lo que sé, aparentemente no estaban satisfechos. Me dicen, bueno, entonces vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulú. Resulta ser que la pequeña Lulú era la famosa picana eléctrica, me hacen desvestir,
me acuestan en un elástico de hierro, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. Me pusieron un caño en la cabeza y dijeron que me ajusticiaban, contaron hasta 10 y se largaron a reír. Me volvieron a poner en el mismo coche, volvimos a salir, me llevaron a un lugar, en ese momento estaba lo que ellos dicen tapiado, es decir, los ojos vendados. Me sentaron en una silla y al lado mío estaba Enrique Jara. Luego me sacaron de ahí, subí unas escaleras, me sacaron la venda y había un grupo de hombres, 2 de uniforme militar, otros de uniforme policial, uno de civil. Uno de ellos me preguntó si lo conocía, le dije que no, me dijo: soy el coronel Camps, de lo que usted diga aquí depende su vida. Es exactamente el mismo accionar, es exactamente la misma forma de actuar. Sabemos de muchos casos que se ha sacado gente de Vesubio y se la ha hecho aparecer en los caminos, ahí tirados los cadáveres, como aparentes enfrentamientos. Entonces, es difícil, es decir, yo por haber estado allí esos 50 días y por todo lo que conozco después de haber hablado con gente que estuvo allí, tengo la plena convicción que lo que ocurría no eran excesos, sino que había una metodología que se aplicaba en forma consecuente, ordenada, planificada. Es decir, había incluso me lo decían a mí, había acá una intención de destruir psicológicamente a la persona. Me introducen en un auto, me tiran al piso, me amarran las manos, me vendan los ojos y me preguntan quién soy. Me llevan al banco, camino de Cintura y Richeri. Bueno, a partir de ahí la tortura fue constantemente, tortura de picana eléctrica también. Y ahí fue donde yo, que después le cuento esto, una vez que yo salí en libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar, porque fui quemada las glándulas mamarias con la picana eléctrica. Un día se abre la puerta de noche en Puesto Vasco y un tipo me pregunta cómo se escribe lobby en inglés. ¿Y para qué quiere saber cómo se escribe lobby? Bueno, estamos luchando contra el lobby judío. El lobby judío, ahí en Puesto Vasco, estamos todos podridos, cubiertos de mierda hasta la cabeza, con una manga de locos, y estos estaban pensando en la Tercera Guerra Mundial y en cómo luchar contra el lobby judío de Wall Street y Washington. ¿Usted se da cuenta la locura a la que estábamos sometidos los presos? Después que llega mi marido a ese lugar de detención, lo golpean también mucho. No tiene datos para aportar, tampoco son concretas las preguntas que le hacen. Nos separan por un tiempo y después nos vuelven a juntar en un lugar que ellos denominan tubo, que es un lugar donde apenas entran 2 personas acostadas con un pedazo de goma pluma. Como yo estaba embarazada, necesitaba constantemente ir al baño. No me daban permiso para orinar. Tampoco me daban permiso para hacer mis necesidades ahí. Y como tenía mucho miedo, las hacía abajo del colchón y después secaba con el colchón el piso y quedé ahí mucho tiempo llena de olor y de humedad. Entonces, en un determinado momento, esta cuarta persona, de la cual no conozco el nombre, siento un ruido, trato así de ver por debajo de la venda, y estaba orinando dentro de un zapato. Acto seguido, se toma el contenido del zapato, lo bebe. Entonces, bueno, le digo: no, ¿qué estás haciendo, no? Me dice: no, lo que pasa es que tengo tanto miedo de golpear la puerta y que me sigan pegando que prefiero orinar el zapato y beberlo, ¿no? Tuve un pizarrón que decía que a partir de no sé qué día de septiembre se podía ingresar la Biblia, porque parece que hasta la Biblia estaba prohibida. El primer traslado que presencié fue en el banco, y lo único que presencié fue las filas que se formaban, porque eso ocurrió a los pocos días de mi detención. Las filas que se formaban con gente que se despedía alegremente, ¿no? Y que después eran subidas a un camión. Eso lo escuchaba por los gritos y los cantos.
Después de un tiempo de estar en el banco, nos trasladan una noche a todos engrillados, el pie de uno con el pie del otro, vendados, en un camión. Viajamos no mucho tiempo hacia un lugar que después reconocimos como el Olimpo. Tenía una leyenda que decía: el Olimpo, este es el lugar de los dioses. Uno los guardias cuenta el tema que ven que hace un quiz y lo ponen en la jaula del canario y usaban este animalito para, en las torturas lo usaban con las mujeres, se lo ponían entre las piernas, algunos hombres también, diciéndole que era una rata. Entonces lo usaban como una forma de intimidación. Uno estaba con los ojos vendados, un animal que lo arañaba, más asustado tal vez un animal que uno. Bueno, usaban ese elemento de tortura. Este señor comenta que la patota, después de terminar con los detenidos, le dio picana al quiz hasta que lo mató. En los dos traslados que yo recuerdo en Olimpo, sobre las primeras horas de la tarde, desde la mañana se cerraban los calabozos, los tubos, y luego se iba llamando a las personas por su código y se los ponía en fila hasta que después eran sacados afuera. En aquel momento yo no me di cuenta de que el traslado implicaba la muerte de todas estas personas. Que había dos tipos de chupaderos tácticos y chupaderos de alojamiento. Chupaderos tácticos sería el Vesubio, que es un lugar donde se torturaba y rápidamente se tomaba alguna decisión con respecto a la gente. Y otros donde tenían alojados a la gente durante mucho tiempo. Salvo este traslado masivo de 35 personas que realizaron mientras yo estuve allí, de todos los demás traslados que se hicieron, que algunos, como expliqué antes, fueron por razones circunstanciales, no apareció nadie con vida. Un día llega la patota también a los gritos, como siempre, diciéndonos que nos sacan de la pieza, nos llevan a otro lugar, al pasillo. Nos llevan a la pieza donde habíamos estado jugando a las cartas y nos dicen que nos van a fusilar, que pidamos un deseo. Bueno, hay quien pidió ver a la madre, otro pidió un cigarrillo y yo les pedí si me podía sacar la venda. Nuevamente se disgustaron y empezaron a tirar tiros al aire, bueno, simulacro de fusilamiento. Después nos reintegraban a la pieza, a veces se divertían, dependía del humor también. Y de las cosas que tenían al alcance de la mano, una bolsa de plástico, por ejemplo, hacían experimentos con una bolsa de plástico, nos ponían la bolsa de plástico en la cabeza y la cerraban a la altura del cuello y bueno, al cabo de 1 minuto o 2 el oxígeno falta y bueno, este tipo de cosas les causaba bastante gracia. En Olimpo vi al general Suárez Mason en 2 oportunidades. ¿De qué modo lo identificó? Lo conocía por la fotografía de los diarios, yo trabajaba con los diarios. En la primera oportunidad lo vi, en la primera oportunidad hizo una inspección. Cerraron los tubos y yo pude observar que pasaba por la mirilla. Me di cuenta que era él. Y después, además, todo el mundo comentaba, es decir, los propios oficiales comentaban la visita de Suárez Mason. Y en la segunda oportunidad, que ocurrió unos 60 días después, yo no estaba en el tubo ni estaba encerrado, sino que estaba trabajando. De modo que pasó a mi lado, me miró y siguió de largo. Y lo reconocí. Ahí estuve, creo que 20 días. Cambiaba la situación. A veces estaba esposado y de pronto me dejaban ir al baño de los oficiales, que era un pequeño baño pegado a un dormitorio, al dormitorio de ellos. Ahí lo vi una vez a Miralles, lo vi esposado, y mi habitación, la cama donde yo estaba, quedaba a 5 o 6 metros de ese dormitorio. Por eso yo pude escuchar cuando lo torturaban a Miralles, los gritos, cuando él gritaba: mátenme, 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 por favor, mátenme. Lo escuché toda una noche. Y ahí es donde conozco a una persona, a un chico de más o menos 20 años, de apellido Levi, que había sido salvajemente torturado
Y la tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro donde estaba con excremento, o sea que todo eso se le había pegado en su cara, razón por la cual las heridas eran bastante difíciles de curar y cicatrizar porque se le habían infectado, tenía llagas, presentaba úlceras. Tardó mucho tiempo en cicatrizar y una vez que había cicatrizado, esta persona llamada Julián le pega una trompada en la mandíbula y se le sale del lugar, razón por la cual tiene que tomar solamente agua con una pajita. Sufría mucho, gritaba todo el tiempo, toda la noche, toda la mañana. Quería ver a su hija, quería ver a su mujer. Estaba bastante desesperado. Trasladaban a una persona que era lisiada, que no tenía piernas, con su silla, ¿no? Y al poco rato la silla aparecía por otro lado. Esa persona era el marido de una chica rubia, tenían un hijito de pocos meses. Además, todos sabíamos que les aplicaban inyecciones para tranquilizarlos, innecesarias, ¿no? Ya que iban a ir a un lugar mejor. Este tema de los traslados está unido al de las promesas que hacían desde que yo escuché desde mi caída en el banco. La de que todos estábamos allí para ser recuperados y llevados a granjas donde íbamos a ser objeto de un especial tratamiento de cuidado y de recuperación. El Tano era una persona robusta, no gorda, robusta, musculosa, rubio, de pelo ondeado, ojos claros, bigotes, una voz muy chillona, fuerte, y pegaba fuerte el Tano. Y entre otras cosas, porque el Tano parece que era una persona muy creyente, porque en cierta ocasión llega él solo o con algún otro, no sé, pero fundamentalmente lo escuchaba a él, cuando estaba... Entonces se puso a los gritos, ¡ah, hijos del diablo! Y empezó a abrir todas las puertas de cada una de las piezas. Tenía un látigo o algo que hacía de látigo, eso no lo vi. Y entonces decía, ateos, ustedes son hijos del diablo, son todos judíos, hay que matarlos, vamos a hacer que Dios los perdone. Y ahora se van a poner todos a rezar el Padre Nuestro, y bien fuerte para que yo escuche. Entonces paseaba a los gritos, saltando de una pieza a la otra, con este látigo, pegándonos a todos. Y había que empezar a rezar el Padre Nuestro. Por ejemplo, en algunos casos, a los trasladados, él había escuchado comentarios de la gente que venía a buscarlos en automóviles Falcon, y algunos los ponían en el baúl del automóvil y los llevaban a la base aérea de Palomar y los tiraban al mar o al río. Esa es una de las versiones que fue dada por uno de los testigos, un guardia de allí. Hay otras versiones, un anónimo que llega al juzgado del doctor Oliveri y que tiene muchos datos de conocimiento. El que lo firma es un tal Juan que dice ser miembro de una de las patotas y dice que se quemaba a los cadáveres de la gente en hornos en el Regimiento 6 de Infantería. Cuando llego a este lugar estoy con los ojos vendados y tengo puestas las esposas, que son de un tipo que al menor movimiento aprisiona más las muñecas. Entonces, como yo me movía constantemente, me empezaron a lastimar y aparentemente a cortar la circulación. Entonces buscaban la llave para poder abrirlas, pero parece que habían ido a hacer otro procedimiento, entonces las llaves no las encontraban, por lo cual yo gritaba bastante porque estaba dolorida, además de muy asustada. Y me tiraron en una camilla, vendada y engrillada, por lo cual no me podía mover más, ¿no? Además era la recomendación que me daban, que no me moviera porque si me caía de esa camilla me iba a lastimar más todavía. A mí por primera vez me permiten bañarme después de muchos días
Yo prácticamente no podía caminar y me ayuda Martín Vázquez, me lleva hasta el baño. Se habían robado hasta la ducha, de ahí quedaba un agujero en la pared del cual salía agua. Y este muchacho me lava un poco y ahí me cuenta, que yo no tenía conciencia de eso, que tenía la espalda toda con heridas estriadas, así, todo rayas sobre la espalda, que seguramente fueron producidas en el momento que me picaneaban, al estar desnudo sobre esa mesa con tablitas. Cuando me daban picada en la cara, fundamentalmente se arqueaba mucho mi cuerpo, al estar las 4 extremidades amarradas, se arqueaba y caía como un peso muerto sobre la mesa, y eso me produjo infinidad de heridas en forma así de rayos horizontales sobre la espalda. Tenía toda la espalda sangrada, como este muchacho, yo no me podía ver, me dolía todo el cuerpo, así que realmente no le daba mucha importancia a un particular dolor en la espalda, ¿no? Estaba obligado a trabajar y a prestar su fuerza de trabajo, sometido prácticamente a servidumbre en los términos del artículo 140 del Código Penal, y obligado a ello por terror a la tortura inicial, o por terror a la que podría ser su vida, o por terror a lo que pudiera pasar con su familia. Todos nosotros hemos tenido ocasión de fugarnos cuando salíamos brevemente por 24 o 48 horas. No lo hicimos, en especial yo no lo he hecho, porque no solo estaba metido dentro mío un intenso temor por mi propia vida, sino también un intenso temor por la vida y la tranquilidad de mi familia. El centro clandestino estaba tan cargado de gente que no sabían dónde ponerla. Entonces creo que habían dejado 2 secuestrados en la planta baja, en una pieza, y estos 2 secuestrados se escapan o intentan escaparse, no sé cuál fue su suerte. Entonces a partir de ahí, evidentemente, si se enoja, cambian la actitud, cambia el tono, y bueno, uno por uno nos cortan el pelo, nos torturan con gomas, con golpes de todo tipo, y pasamos a estar esposados, vendados y desnudos, que psicológicamente es un golpe muy fuerte, ¿no? Porque mínimamente la ropa daba una seguridad, uno podía llegar a salir en cualquier momento, pero bueno, el hecho de que ya uno lo desfiguraran y le hicieran perder los últimos síntomas del ser humano exteriores que podía llegar a tener, era bastante duro. Alguien me habló claramente de algo que habían hecho, fue el capitán Bonino, porque en esos días había habido un intento de envenenamiento de oficiales en el edificio de la Marina. Y Edgar Bustos le preguntó, ¿agarraron al culpable? Sí. ¿Y qué hicieron con él? Dijo, lo tiramos al mar. El principio, ya le digo, primero fueron unos golpes antes de introducirme en esa habitación, luego me introducen en esa habitación, me hacen desnudar por completo, incluso descalzar, lo único que quedaba eran los ojos tapados, y me acuestan sobre esta camilla en forma estaqueada, es decir, con una mano y un pie atado a cada pata de esta camilla, por ligamentos bien sólidos, bien duros, cosa que no podía moverme, y comienzan a golpearme primero sin hacer ningún tipo de interrogatorio. Después de los golpes vino la picana eléctrica por todo el cuerpo, en los genitales, en las encías, en la boca, es muy dolorosa en toda la parte de la cabeza. Golpes muy, muy duros, con algún elemento contundente en la rodilla derecha y en el codo izquierdo. Esta era una táctica común que utilizaban con los presos en ese lugar. Hay muchos de los que hemos salido con vida de allí que tenemos problemas de distinto tipo en las articulaciones. Y esto me fue explicado después por un médico ahí adentro, un médico que era un detenido también, pero que de alguna manera colaboraba con los oficiales del ejército. Y este médico me explicó que el pegar en las articulaciones tenía un sentido, que era difícil que una articulación se quebrara por un golpe. Si me dieran un golpe en la mitad de la pierna era más fácil que se quiebre que en la rodilla. Se producía una gran hinchazón y dificultaba totalmente el movimiento.
y se volvía la zona muy dolorosa. Entonces, después de los golpes, cuando se hinchaba mucho la articulación golpeada, aplicaban picana sobre ella. Yo llegué a tener muy mal la rodilla derecha. Después de tantos golpes se me infectó, se me hizo una cicatrización sobre toda una zona infectada. Después fui pateado, me arrancaron un pedazo de carne de la rodilla incluso, y se me han hecho peritajes médicos, tanto acá como en el Juzgado de Morón, están los informes en poder de la Secretaría, sobre la forma de producción de los golpes y demás. El capitán Bonino me dijo que era irreversible la represión y que era la única forma de terminar para siempre con cualquier peligro subversivo marxista en la Argentina. Y que para eso habían llegado a la conclusión de que cualquiera que estuviera ligado de algún modo a la subversión, hijos, padres, parientes, tenían que desaparecer. Nos atan a los dos juntos a la cama o al elástico y nos torturan con picana eléctrica alternativamente a uno y a otro por un espacio prolongado de tiempo también. En esa oportunidad se me introdujo un objeto de índole metálico en el ano y se me transmitía corriente eléctrica por él. Se me torturó en los genitales y en la boca, en las órbitas de los ojos, en cejas, es decir, en todas partes del cuerpo. Me les lleva, me da la vuelta, me pone en la celda de Claudia, me levanto la venda, Claudia me dice: Pablo, gracias por la fuerza que me das. Ella llamaba a la madre todas las noches llorando, igual que Siochini. Yo le había dicho de que cuando saliéramos, íbamos a empezar una relación con ella. De novio, no sé cómo se podría llamar. Entonces ella en un momento dado me dice: no me toques porque fui violada. Porque me violaron. Cuando estaba en la tortura me dieron vuelta, me violaron, por atrás, por adelante. Qué sé yo, no me salía nada. Fue una producción de Editorial Perfil.